Gracias, Domingo y Nieves. Yo quiero dedicar el tema hoy a un detalle que nos satura, nos angustia, nos lleva a maldiciones, pero que lo tenemos como si fuera permanente y como si fuera un castigo sin solución. El transporte. Hoy hay una saturación en el transporte. La gente consume tiempo de más. Ayer yo viví mi última angustia y la más reciente. Necesitaba llegar a un sitio a las 11:30 y salir a las 11 menos cuarto para ir al centro de la ciudad. Y llegué 20 minutos después. Porque teníamos que salirnos de las líneas centrales del transporte, meternos en la lateral y la encontramos también lleno y hubo que esperar sin uno poder controlar la saturación y el tiempo. Eso genera una angustia personal cuando usted está pagando el precio de la saturación del transporte. Eso crea un consumo inmenso de combustible que repercute después en toda la economía, porque cada vez hay que dedicar más dólares a pagarlo. Y esa situación crea sobre todo un mal uso del tiempo, porque usted no puede controlarlo. Son cosas que ocurren a las que la gente se va acostumbrando y se revela solo en ocasiones. Pero la crisis del transporte es para que uno se pare en dos patas y plantee que hay que ofrecer alguna solución que cree la expectativa de que podemos manejarlo mejor. Y aquí hay un embrión. El metro es una muestra de la gente que transporta sin bulla, sin angustia y en el tiempo requerido. Que usted puede decir en el metro a qué tiempo usted va a llegar. Y está ahí mostrando un paralelo entre la anarquía del transporte colectivo o personal cotidiano y lo que representa la transparencia y eficiencia del metro. Y a pesar de esa demostración en la sociedad, no se ha generado un movimiento con fuerza, diga, vamos a metrificar el país, porque si eso se muestra como eficiente, vamos a pensar en el transporte por estos medios en todo el país. Imagínense que del este a la capital hubiese un ferrocarril o un metro, una forma de llegar sin interferencia, sin perturbación de la saturación dentro, sin lucha por perder el tiempo. Lo que representaría para cualquier turista que venga al este, que es el polo principal del turismo de hoy, venir a la capital a ver la privada o los restos de esa introducción de la civilización occidental en esta tierra primitiva de ellos. ¿Qué cuesta hacer un mecanismo de transporte del este hasta la capital? No es el problema del costo, porque el daño de mantenimiento de la autopista y de las carreteras es superior al financiamiento real de una forma de transporte que supera la desgracia que representa esta vía que tenemos. Y así como yo hablo del este a la capital, pienso, y de la capital para el sur y para el Cibao. Se habla y hay un diseño de un metro de Jaina, de un ferrocarril de Jaina, que rumbo y paralelo a la carretera a la Duarte, tú puedas tener una extensión en La Vega para por ahí llegar hasta Samaná y seguir a Santiago y tener una desviación hacia Puerto Plata y otra para la línea que lleve a Montecristi. Ustedes saben lo que me dijo uno de los calculadores de la importancia de la renovación del transporte. La gente no sabe que se gasta más en mantenimiento de la autopista, en el consumo extra de combustible por la saturación. Entre esas dos cosas, sobra dinero para financiar el relevo que facilite el transporte en orden, tranquilo, sin saturación. Sin que nadie vaya con la preocupación de voy a llegar tarde o no. El labor de la paz que representa transportarse en un
medio seguro, como usted controla el tiempo, la gente lo valora después que deja atrás la angustia que vive, porque ahora la gente está enojada, pero no tiene un horizonte claro de cómo deja detrás el enojo y la angustia. Por eso hay que poner sobre la mesa la necesidad de un plan nacional que modifique el transporte. La angustia del transporte no tiene solución con la continuidad pura y simple de lo que pasa, porque eso representa al gobierno le importa poco, porque en definitiva, mientras más vehículos vengan, aunque cree más dificultades, más se nutre el gobierno de ingresos por los impuestos que le cobra para funcionar o con la placa. Pero no le importa la contraparte, el incremento del costo del transporte, la angustia colectiva de la gente, las desgracias y hasta los accidentes que produce esa saturación. Hay que sentarse a ver la necesidad y la urgencia de un plan nacional de transporte que nos ahorre el destino hacia donde vamos, que es al caos, si esto sigue como va. Y en ese orden hay un crecimiento del basurero que genera el transporte actual. Hay un deterioro de las relaciones sociales alimentado en cierta medida por lo que produce de incumplimiento, de rabia, la cuestión del transporte. Hay muchos costos menores, pero la carga y los pasajeros como destino y medio del transporte no es solo que suban de precio, es que se pueda apoyar en el tiempo y en el mejor uso del medio. Bajaría y sería más regular el precio de las cargas y repercutiría en los precios de todos los productos que se movilizan. Y además, representaría un costo del transporte en la República Dominicana, un medio más racional. Entonces hay que apelar al milagro del ferrocarril o de los metros. Hay que pensar de verdad en el este hacia la capital, de la capital para el Cibao, que termine cubriendo desde Samaná hasta Montecristi en una sola ruta. Y el pobre sur, que con la perspectiva de Bahía de las Águilas, que va a ser un centro de atracción turística, tiene que pensar no solo en San Juan, sino en toda esa parte sur que incluye Barahona y terminar en los alrededores de lo que debe ser la Bahía de las Águilas. Una visión global sobre el transporte permitiría establecer por plazo, por tiempo, las etapas con las que se aborde la solución. Sería una labor que contaría con todo el respaldo de la abrumadora mayoría del país, desde luego no con los importadores de vehículos, ni con los importadores de combustible, ni con los especuladores que tienen la organización del miserable tránsito en que vivimos. Pero es evidente que un plan nacional de transporte que modernice esta desgraciada situación no tiene precio. No es verdad que será caro, porque siempre estará por debajo del costo global que hay que pagar por tener esta angustiante oferta de un servicio terriblemente negativo como es el transporte de hoy. Entonces, yo quiero llamar a los técnicos dominicanos. He hablado mucho con uno que todavía quiero preservarle su nombre, que es el que más me ha inducido a ver el transporte como una necesidad global que puede abordarse por parte, pero con un plan. ¿Por qué no podemos hacer, bajo este gobierno que comienza, un proyecto para el transporte que implique por parte ir mejorando los medios que tenemos para usarlo? Yo insisto en esta intervención porque tengo la conciencia de que la mayor parte del país solo sabe la angustia del transporte cuando pierde tiempo, cuando tiene que saber lo caro que le cuesta mantener su vehículo en estas situaciones de deterioro progresivo que vivimos. Y eso sin contar con los accidentes que la saturación produce y sin los muertos que nos deja esa saturación de los vehículos de una sociedad que ya cada vez más parece difícil controlar. Entonces, ese hecho de necesitar un plan nacional de transporte
que plantee por parte cómo abordar la cuestión queda en manos de los técnicos, de la persona que me ha nutrido con estas informaciones y todavía de ser los nombres. Es urgente que veamos esto porque ya es insoportable la pérdida del tiempo, la generación de angustia, de incremento de tragedias y el encarecimiento de la carga y del transporte. Abordémoslo, aunque nos enfrentemos a los negociantes de la angustia, a los beneficiarios de esta impotencia que sonríen, porque mientras más se deteriora, más gana el transporte, más gana el importador. Aunque sea pasivo en la voracidad ingenua de los recaudadores que creen que tienen más medios para marcar impuestos. No, yo quiero ver el plan de Jaina al Cibao, con rumbo a Samaná, a Puerto Plata, a Montecristo. Yo quiero ver el proyecto del este a la capital y quiero ver la extensión por el sur. Es posible tener una sociedad que tenga una infraestructura, como fue el hecho, fue la intervención norteamericana que hizo las 3 grandes carreteras del país. Y aquí no pudieron dársele continuidad, sino agregándole cosas cuando la saturación no se podía. Ahora, en este momento de la modernización del mundo, en lo que podemos ver, tenemos muchas referencias, muchas experiencias en otros países para consultarlas si quieren, pero modernizar el transporte es una necesidad indiscutible e imparable. Entonces yo termino abogando por ese plan nacional que moderniza el transporte para que comencemos a superar este infierno cotidiano de no tener reglas ni orden en un servicio tan elemental como el transporte. Gracias.